Un selecto grupo de santos comparten un vínculo único. Dicen que sus cuerpos tienen características sobrenaturales. Un aura misteriosa. Sangre y aceite emanan de su piel que parece viva. Y un olor dulce hace desvanecer a todo el que los visita. Dicen que muchos de estos cuerpos llevan años o incluso siglos con esta vívida apariencia. Muchos creyentes creen que son un milagro de Dios. Santos incorruptos. Una se balancea con un libro en su regazo en una mecedora de oro. Otra agarra un rosario con sus manos de siglos de antigüedad. Otro sigue sonriendo 400 años después de su muerte. Forman parte de los 100 cadáveres de santos y personas sagradas que fueron reconocidos como incorruptos por la Iglesia Católica. Estos santos son los llamados incorruptibles. No se corroen, que no se descomponen. Que su cuerpo ha permanecido con apariencia viva mucho más tiempo que un cuerpo normal. Eso ha sido visto como milagro porque va contra natura. A los cuerpos no les pasa eso. Así que eso le pase al cuerpo de alguien significa que debe ser una persona especial. Cuando vivían, estos hombres y mujeres provocaron cierto revuelo. Algunos eran vistos como grandes misioneros, mientras que otros eran conocidos por sus increíbles obras de misericordia. Estos santos eran tan extraordinarios que hoy, siglos después, sus cuerpos o partes de ellos convertidos en reliquias se exhiben en capillas, monasterios y basílicas de Italia y todo el mundo. Cuando los vi me quedé totalmente asombrada e impresionada. Los incorruptibles son unos de los cuerpos mejor conservados que había visto jamás. La veneración de reliquias de los mártires cristianos empezó en el siglo II. La veneración de las reliquias en el cristianismo se convierte en una especie de unión espiritual con ese santo, porque se trata de un ejemplar de la fe, un mártir, y esta es una manera de recordarle. Cuando Policarpo, obispo de Esmirna, fue quemado en la hoguera en el año 155 después de Cristo, sus seguidores dijeron: «Cogimos sus huesos porque eran más valiosos que las piedras preciosas y más finos que el oro, y los pusimos en un sitio adecuado, un lugar donde podíamos reunirnos en presencia de Dios y celebrar con júbilo el nacimiento de su martirio». Creció el culto a las reliquias y en el siglo IV ninguna iglesia podía ser consagrada si no acogía alguno de estos objetos secretos. Una de las funciones de la Iglesia, entre otras muchas, era la de ser un lugar sagrado. Las reliquias de las iglesias eran una forma de añadir más santidad al lugar. Las reliquias eran una manera de conectar a la gente con los diferentes santos y que cada uno pudiese obtener su parte de divinidad. Por consiguiente, en cierto sentido, lo que hacían era multiplicar la cantidad de divinidad ofrecida a la gente, participando en la adoración. Algunas partes del cuerpo eran consideradas más valiosas que otras. El corazón era el órgano más deseado, y luego le seguía la cabeza, los brazos, las piernas y los órganos vitales. Los siguientes en importancia eran las manos y los pies, y luego fragmentos menores como los dedos de las manos y pies. A menudo estas reliquias eran conservadas. A los santos se les solía eviscerar el cadáver enseguida y luego embalsamarlos. Y esto era lo que normalmente se hacía con los santos nada más morir. Y sus vísceras eran colocadas en una urna y supuestamente allí se descompondrían. Entonces, en la Edad Media, cuando la Iglesia desenterró algunos féretros, empezaron a aparecer cadáveres increíbles.
descubrieron que a pesar de que supuestamente no habían sido embalsamados, estos cuerpos que llevaban mucho tiempo muertos parecían vivos. Eran extraordinarios. En algunos casos, las manos y las uñas de las manos y pies estaban excepcionalmente bien conservadas. Hoy, la mayoría de los cuerpos tienen un aspecto parecido al de las momias. Pero cuando los cadáveres fueron exhumados, algunos testigos médicos y eclesiásticos certificaron su apariencia viva. Estaban húmedos y flexibles. Su piel era suave y parecía intacta. Sus ojos estaban abiertos y brillaban. La Iglesia empezó a considerar este estado de conservación incorrupta de los santos como milagroso. La muerte no era algo que no estuviese presente o que estuviese escondido en esa época. La gente de la Europa medieval veía la muerte en las calles, en sus casas. Así que cuando vieron ese cuerpo, cuando vieron el cuerpo excepcionalmente bien conservado de una persona considerada sagrada, una persona buena, seguro que se quedaron boquiabiertos. En el año 1200 la incorrupción era vista por la Iglesia como un indicio de favor divino y a veces era aceptada como uno de los milagros requeridos para la canonización. Cuando unieron la idea de incorruptibilidad con la de santidad, se pusieron a exhumar los cadáveres. Querían ver si había señales de incorruptibilidad. 50 años después de su muerte, en 1320, el cuerpo de la monja Margarita de Città de Castello fue desenterrado al encontrar su ataúd medio podrido. Al abrirlo, los testigos dijeron haberse asombrado con lo que vieron. A pesar de que la ropa de Margarita se había convertido en polvo, su cuerpo fue encontrado perfectamente conservado y flexible. Los forenses dijeron que no había sido embalsamada. Después de que Margarita fuera exhumada, le atribuyeron muchos milagros y en 1609 fue beatificada, el primer paso hacia la santidad. Los incorruptos eran como magos. Dicen que podían hacer que el ciego viera, que el sordo oyese, que podían otorgar fertilidad al estéril y hacer que el lisiado volviese a caminar. Decían que podían curar a los leprosos. A los incorruptos se les atribuían un montón de milagros. En busca de un favor o de una curación, los creyentes de la Edad Media empezaron a peregrinar hasta los sitios donde estaban conservadas las reliquias. Algunos destinos importantes eran ciudades como Roma. Este sitio. En la Edad Media había mucha competición entre los santuarios para ver cuál de ellos tenía la mejor reliquia, la más milagrosa. Miles de personas acudían a estos lugares y los pasillos estaban abarrotados de enfermos y moribundos. Con la reforma del siglo XVI, la obsesión por las reliquias empezó a decrecer. En esa época, los cristianos que se oponían a la veneración de las reliquias empezaron a destruir los cuerpos. Aún así, los santos que quedaban tenían historias increíbles que contar. Supuraban, brillaban, transpiraban, se levantaban y levitaban. Desde el principio del cristianismo, la extraordinaria conservación de los cuerpos de los santos creó confusión entre los creyentes. Según dicen, lo que causaba mayor confusión era que algunos de los cuerpos mostraban un comportamiento físico inusual conocido como fenómeno tanatológico. Se han identificado unos 700 ejemplos. Cuando descubrían a un incorrupto, no solo encontraban el cadáver intacto, sino que era bastante suave al tacto, con una complexión rosada. Y estas condiciones especiales del cadáver están bien clasificadas dentro de la tanatología. La tanatología es la ciencia que estudia los fenómenos que se producen en los cadáveres. Nosotros ya lo habíamos comprobado cuando estudiamos los fenómenos de putrefacción. Dicen que muchos de los santos conservados despedían un extraño olor. Esta fragancia exquisita, llamada olor de santidad,
era supuestamente diferente a ninguna otra fragancia de la tierra. Impregnaba el aire de una dulzura indescriptible que duraba meses o incluso años. Cuando en 1463 Catalina de Bolonia falleció a los 50 años, fue enterrada sin ataúd en el monasterio conocido ahora con el nombre de Corpus Domini. Pertenecía a la Orden de Santa Clara, que se basa en la austeridad, por lo que fue enterrada según la tradición de la orden, sin ataúd. Simplemente enterraron el cuerpo directamente en la tierra. Enseguida las monjas quedaron sorprendidas por el dulce olor que emanaba de la tumba. Era un olor muy fuerte que traspasó los confines del cementerio y perfumó todo el pueblo. Dicen que el olor en el cementerio duró semanas y que las personas empezaron a llegar con sus hijos enfermos porque decían que se producían curas milagrosas y que era la monja que acababa de fallecer, que en su época no había sido nada famosa después de muerta. 8 días, las monjas desenterraron el cadáver de Catalina y los médicos se percataron de las condiciones en las que estaba su cuerpo. Parecía que acababa de morirse. No tenía ni una marca y su piel estaba suave y sin descomponer. Estos médicos afirmaron la milagrosa naturaleza de algunas de las curas que se le atribuyeron a Catalina de Bolonia, y gracias a su testimonio, fue canonizada santa. Las extremidades de Santa Catalina no mostraban ninguna señal de rigidez cadavérica. De hecho, 12 años después de su muerte seguía estando flexible, así que las monjas decidieron colocarla sentada. Es un fenómeno que desafía a la ciencia. Puedo asegurar que es muy raro que una persona tenga esa flexibilidad 12 años después de haber muerto. Unos pocos años después de la muerte e incluso justificarla, pero tantos años es algo realmente excepcional. Pero puede que la posición erguida de la santa tenga un efecto calmante en los peregrinos. Pude ver cómo se sentían más relajados, simplemente mirándola. Cuando la reliquia está sentada en una silla, a diferencia de tumbada, parece más humana. Aunque sabes que está muerta, da la sensación de que puede escucharte. En vida, muchos de los santos conservados, incluida Catalina de Bolonia, aseguraban haber visto a la Virgen María, algo que en teología se conoce como apariciones marianas. A principios del siglo XIX, en Francia, de repente surgió un grupo de gente que aseguraba haber visto a la Virgen María y que ésta les había hablado. A muchos de ellos la Virgen también les había otorgado algo, y Catalina Labouré era una de esas personas. Catalina Labouré era una joven monja de un convento de París. Un día vio algo durante la misa que ninguna de las otras monjas pareció haber visto. Vio a la Virgen aparecerse en lo alto, por encima de sus cabezas. Llevaba un precioso vestido blanco, estaba subida encima de un globo y sujetaba otro de oro en sus manos. Alrededor de ella, en el aire, empezaron a formarse unas letras de oro. Y resulta que estas letras formaron una oración. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. La Virgen María le dijo a Catalina que hiciera una medalla con esas palabras inscritas en ella. Esta recibió el nombre de Medalla Milagrosa. Era una época en la que la gente de París estaba aterrorizada. Sucedió poco después de la Revolución Francesa, así que se fabricaron y distribuyeron miles de estas medallas y se hicieron muy populares. La gente creía que le otorgaba un favor divino, que les curaba milagrosamente, que les salvaba del fuego y las enfermedades. Aunque puede que la medalla ya no sea tan popular como lo fue en aquella época, Catalina Labouré sigue atrayendo visitantes a la capilla de París donde está conservada. Murió en 1876 y los ministros de la iglesia exhumaron su cadáver 57 años después para las ceremonias de beatificación. Dicen que ni siquiera parecía recién fallecida, parecía viva,
Y dicen que 2 hermanas, 2 de las monjas, se desmayaron cuando la vieron porque parecía estar viva. Era como si su amiga siguiese viva. Y una de las cosas que se sabe de su aspecto era que tenía unos preciosos ojos azules. Y cuenta la historia que cuando fue desenterrada, sus ojos eran más bonitos que nunca. Después de la exhumación, el cuerpo de Catalina fue tratado con productos químicos para conservar su agilidad y color. Otra mujer del siglo XIX, Santa Bernadette Soubirous de Lourdes, aseguró que la Virgen María se le había aparecido 18 veces. En 1858 estaba cogiendo madera cerca de la orilla de un río cuando oyó el ruido de un arbusto cerca de una gruta. Bernadette miró hacia arriba y vio algo blanco con la forma de una mujer joven, y ella pensó que era la Virgen María. Previendo un milagro, mucha gente siguió a Bernadette en sus siguientes visitas a la gruta. Enseguida los devotos empezaron a otorgar propiedades milagrosas al agua de la gruta. Después de haber estado continuamente, Bernadette falleció en 1879 a los 35 años. Bernadette sufrió durante gran parte de su vida, pero nunca se quejó. Y la gente solo se enteró de todo su sufrimiento cuando ya había muerto, porque descubrieron que había padecido. Cuando en 1909 exhumaron su cuerpo, lo encontraron incorrupto. 10 años después volvieron a exhumar su cuerpo y le pusieron una máscara de cera encima. De Lourdes atrae a millones de creyentes y su agua es conocida por sus innumerables propiedades curativas milagrosas. Muchas de las experiencias místicas de los santos incorruptos son muy comunes entre la gente sagrada. Vemos luces alrededor de ellos. Casi todos los santos eran gente muy devota, que tenía un contacto místico con Dios y los ángeles, o había contactado con algo sobrenatural. El tipo de cosas que le pasan a los incorruptibles, la levitación, todas esas cosas forman parte de la santidad. En 1417, Rita de Casia, de 26 años, entró en el convento de Santa María Magdalena. Poco después de su llegada, le pidió a Dios un favor desde el altar. Casia pidió a Dios que la dejase participar en el sufrimiento de Cristo. Y fue recompensada, o así fue como ella lo vio, con una herida en la frente similar a las heridas provocadas por la corona de espinas de Cristo. Dicen que esta herida supuraba y desprendió un olor horrible y que siguió haciéndolo durante toda su vida. Vivió casi todo el resto de su vida recluida. Justo unos días antes de su muerte, en 1457, una fragancia llenó su habitación y luego perfumó todo el convento. Una luz brillante emanaba de la herida en su frente. Cuando murió, fue enterrada en un sarcófago muy elaborado. 170 años después, el cuerpo de Rita fue desenterrado para las ceremonias de beatificación. Dicen que cuando la exhumaron, uno de sus ojos se abrió espontáneamente y que su cuerpo ha ido cambiando de posición con los años. Estaba tumbada hacia un lado y luego se movió hacia el otro. También algunos dicen que la vieron levitando justo por encima del sarcófago. Dicen que un trozo de madera seca que Rita plantó en su juventud floreció hasta convertirse en un viñedo. Aún sigue creciendo en el jardín del monasterio de Santa Rita. Las hojas del viñedo en polvo se mandan a la gente enferma que lo solicita desde todas partes del mundo. En el siglo XII se contaban historias sobre la sangre que salía de los cuerpos de los mártires y hervía en el suelo según caía. Los incorruptos supuraban sangre o fluidos inusuales durante semanas, meses e incluso años después de su muerte. Este es un fenómeno post-mortem, porque la sangre estaba fluyendo otra vez. Lo excepcional es encontrarla así tanto tiempo después de la muerte.
La Iglesia de Jesús en Roma es la sede mundial de la Orden Jesuita de Sacerdotes. Dentro de ella hay una reliquia, el brazo momificado de San Francisco Javier, uno de los misioneros jesuitas más famosos. En 1540 navegó hasta las Indias Orientales. El rey de Portugal quería que un misionero fuese a la India y fue Javier, que se pasó mareado todo el trayecto. Enseguida se hizo famoso, logró convertir a decenas de miles de personas. Francisco murió en un barco con destino a la China en 1552. 2 años después, su cuerpo incorrupto fue conservado a la India, donde fue venerado por miles de personas. Pero los escépticos decían que el cuerpo había sido embalsamado. Para estudiar este asunto, el forense examinó el cuerpo y no encontró ninguna prueba de conservación artificial. Aún así, el forense ordenó a uno de sus ayudantes que metiese sus dedos dentro de una herida cerca del corazón. Dicen que en cuanto trajo sus dedos, y el forense la olió y declaró que era absolutamente perfecta. Enseguida, las iglesias de todo el mundo pidieron reliquias de Francisco. La mitad de una de sus manos fue a parar a lo que ahora es Hanoi, la otra a Singapur. O sea que cortaron su mano en 2. También enviaron sus órganos a otros sitios para que cuando se exhibiese el cuerpo estuviese bastante vacío por dentro, y lo llenaron con estructuras de metal y algodón. Cuando, después de ser recogidos de su cripta, algunos cuerpos empezaron a desintegrarse, surgieron dudas acerca de su autenticidad. En la época de la Ilustración, en el siglo XVIII, la Iglesia empezó a cuestionar la incorruptibilidad de los santos. Estaban preocupados por estas cosas, porque temían que se tratase de un fraude. Tenían miedo de haber sido engañados. Tenían miedo de los milagros diabólicos. San Pablo dijo que el diablo puede aparecer en forma de ángel de la luz y definitivamente puede aparecer como un cadáver incorrupto del pasado. ¿Son los santos un milagro? ¿Es un acto de Dios que se hayan conservado como si estuviesen vivos? ¿O hay una explicación científica racional? ¿Es más imposible y paz? A principios del siglo XVIII, la Iglesia sospechaba cada vez más de estos milagros y trató de imponer ciertas normas para la incorrupción. Se dirigió al cardenal Próspero Lambertini, la autoridad suprema en los casos de canonizaciones. En 1734 abordó la cuestión en un tratado de 5 volúmenes que escribió sobre la canonización. Su criterio era extremadamente estricto. Quería que en casos había algún signo de corrupción, cualquiera que fuera, por ejemplo, en el caso de que un cuerpo fuera conservado perfectamente, excepto no se consideraba un milagro. Según embalsamados o disecados, secados de forma natural y momificados, no podían ser. Solo esos cuerpos que retenían su frescura vital durante muchos años, sin haber recibido ningún tipo de intervención deliberada, podían ser considerados milagrosos. Aún así, esto no resolvía el tema, ya que los examinadores no eran siempre imparciales. Tendrán que pasar 2 siglos hasta que empiece a surgir una nueva perspectiva en el caso de los santos incorruptos. A finales de los 80, la ciencia y la Iglesia Católica unieron sus fuerzas para la incorrupción de los santos. La Iglesia esperaba descubrir algo más sobre los santos. Muchas veces las leyendas de los santos eran bastante incompletas y por tanto a la Iglesia le gustaba contar con expertos que pudiesen comprobar el estado de conservación de los santos y descubrir todo lo posible sobre estos extraordinarios individuos. Tal y como había pedido el Vaticano, equipos de patólogos, microbiólogos, los cuerpos de antiguos hombres y mujeres convertidos en reliquias eclesiásticas. Antes de empezar el trabajo, pidieron a los expertos que brindasen respeto al cadáver como si de una persona viva se tratase, que realizaran su trabajo con el máximo rigor.
Luego tuvieron que hacer un tercer juramento. El tercer juramento, que era el más importante, era la búsqueda absoluta de la verdad. Incluso si se encontraban con resultados inesperados, imprevistos. En otras palabras, juraban decir la verdad siempre, por agradable o desagradable que pudiese resultar. Antes de examinarlo, el cuerpo fue cuidadosamente desnudado. Primero lo busque de indicios de cualquier cosa que indique el uso de algún método de conservación. Y luego muchas veces lo que hacían era extraer pequeñas muestras de tejido de los cuerpos de los santos. Médicos de todo tipo. En algunos casos, en las cavidades bucales de los incorruptibles, metían pequeñas cámaras acopladas a endoscopios y llevaban a cabo otros muchos procedimientos científicos. En 1988, los científicos examinaron el cuerpo de Margarita de Cortona, una santa de la Toscana que llevaba 700 años muerta. Yo diría que el de Santa Margarita es uno de los mejor conservados. Su piel era suave y firme, sus uñas estaban intactas. Me refiero a sus uñas de las manos y pies. Es una de las mayores maravillas de los santos incorruptos. En un principio, Margarita era una mujer libre del siglo XIII que vivía lujosamente como amante de un hombre rico. Pero después de seguir a su perro hasta una tumba provisional donde se encontraba, cambió radicalmente. Se dio cuenta de que su forma de vida no era la correcta. Se convirtió en una persona muy religiosa y realizó muy buenas obras en la ciudad de Cortona. Fundó hospitales. Era una mujer maravillosa. La gente de Cortona llegó a venerar tanto a Margarita que después de su muerte en 1297 suplicaron que fuese canonizada. En 1719 el cuerpo de Margarita fue examinado y declarado incorrupto. Estaba intacto, con todas sus extremidades unidas, tendones y demás. Pero cuando los médicos lo examinaron en 1988, descubrieron que estaba intacto, pero por una razón muy diferente a la incorrupción. En este caso fue muy importante el juramento. Trabajábamos con los mejores profesionales y teníamos que informar sobre lo que habíamos encontrado, porque en este caso habíamos encontrado un cuerpo momificado artificialmente. Tras la muerte de Margarita, los embalsamadores del siglo XIII habían realizado un minucioso trabajo de conservación. Extrajeron sus órganos internos y rellenaron su cuerpo de ungüentos que poseían propiedades antibacterianas, y eso ayudó mucho en el proceso de su increíble conservación. Mientras examinaban la momia, el equipo de científicos descubrió que en los informes de la Iglesia estaban registradas las circunstancias de la conservación de Margarita. Parece ser que los habitantes de Cortona pidieron a la Iglesia que conservara el cuerpo. Sin embargo, con el paso del tiempo se olvidaron de este pequeño detalle y creyeron que el cadáver de Margarita era incorrupto. La gente vio un cuerpo espléndido, un cuerpo maravillosamente conservado, y creyeron que era fruto de la intervención divina el resultado de esta conservación. En el primer examen del cuerpo de Margarita en 1719 detectaron la fragancia de los ungüentos. Pero el forense nunca desnudó del todo a Margarita y por tanto no pudo ver las grandes incisiones que habían sido hechas antes de su enterramiento original. Hace unos siglos, en la época en la que Santa Margarita fue examinada, había un sentido del pudor que prohibía a los examinadores estudiar su cuerpo a fondo. Así que solo levantaban el vestido un poco para ver en qué condiciones estaban la piel y el cuerpo. Los ensambladores de Margarita parecían haber tomado prestada la técnica de momificación de los egipcios, que seguramente fue adoptada por los judíos durante su largo periodo de esclavitud en Egipto. Aún así, la conservación de Margarita era algo más radical. Le habían extraído sus órganos internos. Yo creo que con Santa Margarita tomaron unas medidas más drásticas porque la gente quería distribuir sus órganos internos por las iglesias como reliquias sagradas.
porque era una manera de conservar la bondad y la espiritualidad de Santa Margarita. Hoy en día la ciudad de Cortona continúa venerando a Santa Margarita con una celebración anual el 22 de febrero. El empeño de la gente de Cortona por conservar el cuerpo de Santa Margarita fue simplemente un acto de amor. Después de todo, hoy en día guardamos las fotografías de nuestros seres queridos. Y lo hacemos por lo mismo, por no perder su recuerdo, por seguir unidos a esas personas. Entre los que fueron proclamados santos incorruptos, los investigadores han encontrado en Italia otros 10 que habían sido artificialmente momificados, igual que Santa Margarita de Cortona. La mayoría son mujeres, y todas, incluso Santa Rita de Cascia y Santa Margarita de Città de Castello, vivieron en la Toscana y Umbría durante los siglos XIV y XV. Pero aún así, la conservación de otros santos no puede ser atribuida a un trabajo de embalsamiento. Parece imposible que esta persona lleve muerta 700 años y piensas, ¿cómo ha podido ocurrir esto? Durante siglos, Santa Zita ha estado tumbada en una cama en una capilla de Lucca, Italia. Es uno de los iconos más admirados de la Iglesia Católica. Parece imposible que esta persona lleve así 700 años, y hay carteles por todas partes que ponen que no ha sido embalsamada. Entonces piensas, ¿cómo ha podido ocurrir esto? Zita nació en 1218 en una familia pobre. A los 12 años empezó a trabajar de asistente en una casa de un rico comerciante de Lucca. Enseguida se ganó la enemistad del personal de la casa. A los demás sirvientes no les caía bien. Era muy devota. Ayunaba y rezaba todo el día e insistía en dormir a la intemperie. A los demás no les gustaba nada eso. Aún así, sus actos de bondad eran legendarios. Alimentaba a los pobres con comida de la despensa del patrón, y cuenta la leyenda que la despensa se llenaba milagrosamente y que los ángeles la ayudaban a hornear el pan, y que una vez en una fría tormenta repentina le dejó su abrigo a un mendigo que resultó ser un ángel. Murió en 1278 tras haber dedicado su vida a los demás durante 48 años. Su cuerpo fue enterrado en la iglesia donde aún se conserva. Dicen que cuando ella murió, las campanas de la iglesia empezaron a tocar espontáneamente. La gente empezó a acudir a esa iglesia para estar cerca de su cuerpo diciendo que era milagrosa. 300 años más tarde, el cuerpo de Zita fue desenterrado en respuesta a las peticiones de canonización. La encontraron perfectamente conservada. Los forenses de esa época se quedaron boquiabiertos con su estado de conservación y a partir de ahí se le atribuyeron una serie de milagros. Así que por supuesto se convirtió en una santa muy importante de Toscana. 400 años más tarde, en 1998, el cuerpo de Zita volvió a ser examinado y no se encontró ni rastro de embalsamiento. Los científicos la apodaron la momia natural. El cuerpo de Santa Zita está muy bien conservado. En mi opinión, es probablemente la mejor momia natural que hay en Italia. Por extraño que parezca, la cripta de la iglesia donde Santa Zita fue originariamente enterrada era extremadamente húmeda. Los investigadores destacaron que el sarcófago de piedra en el que estaba había servido como medida preventiva contra la descomposición. Pero el análisis reveló la presencia de algo más que seguramente jugó un papel fundamental en su increíble conservación. El nivel de plomo era extremadamente alto. La única explicación posible es que los médicos que atendieron a Santa Zita usaran algunos medicamentos con plomo. La presencia del plomo podría haber iniciado una actividad antiséptica
contra los microbios en el cuerpo que podría haber detenido su descomposición. De los 50 santos que se conservan en Italia, los investigadores han identificado un total de 29 cuerpos momificados de forma natural, incluido el de Catalina de Bolonia. Las momias duraron cientos de años, desde el siglo IV al XX. La mayoría estaban enterradas debajo de los altares sagrados de iglesias, ya que esta era una práctica común a principios del siglo IV. Los investigadores creen que las momificaciones espontáneas se produjeron porque en algunas criptas se dieron las condiciones climáticas adecuadas. En estas condiciones el ambiente está cerrado y por tanto hay muy poco contacto con el exterior. Aquí la temperatura y la humedad se estabilizan y tampoco entra ninguna bacteria que podría contaminar el cadáver. La temperatura en algunas criptas era de unos 14 grados, y esta es una temperatura inferior a la necesaria para que crezcan las bacterias, y por tanto, en algunos casos, estas criptas eran una especie de lugares de momificación natural. La región de la Toscana, en el centro de Italia, es seca y montañosa. En 1980, el suelo de una de las criptas de la iglesia de San Sebastiano, en la pequeña comunidad de Navelli, se colapsó. Los investigadores se quedaron boquiabiertos con el tesoro que encontraron. 250 momias naturales de gente del pueblo que databan del siglo XIX. Las condiciones del interior de las criptas permitieron la momificación natural, porque la circulación del aire propiciaba la deshidratación de los tejidos blandos, que es el requisito principal para la conservación de los cuerpos. También encontramos restos de cal en donde estaba el cadáver, y esto pudo haber jugado una parte muy importante en la conservación, porque es un agente antibacteriano. Tan solo a 3 metros de la cripta, los cuerpos del túnel estaban descompuestos. Solo encontramos esqueletos y huesos debido a las filtraciones de agua en el túnel. Aunque las pruebas patológicas explican la conservación de algunos santos, otros siguen siendo un misterio. La ciencia no puede explicarlo todo. En el siglo XV, en Génova, Catalina Fieschi Adorno cuidaba incansablemente a los pobres y los enfermos en el hospital de la ciudad. Una plaga diezmó la ciudad de Génova. Dicen que falleció alrededor de un 75% de la población. Ella trabaja sin descanso, arriesgando su salud para luchar contra esta plaga. Y por tanto se ganó la reputación de santa porque era una persona muy bondadosa. Cuando Catalina falleció en 1510, fue enterrada en una capilla del hospital y permaneció allí durante 18 meses, hasta que su ataúd, dañado por el agua, tuvo que ser abierto. A pesar de que la mortaja estaba mojada, su cuerpo estaba incorrupto. El descubrimiento de su cuerpo incorrupto fue lo que generó este cultus o veneración religiosa hacia ella. Lo que normalmente sucedía era que una persona sagrada era venerada como santa, y entonces a veces su cuerpo era encontrado incorrupto, y esto simplemente añadía un poco más de misticismo y veneración a su imagen. 450 años después, en 1960, los físicos volvieron a examinar el cuerpo de Santa Catalina
a la conclusión de que a pesar de que la reliquia estaba oscura y seca, no había sido embalsamada ni tampoco se trataba de una momia natural. Santa Catalina de Génova fue enterrada aislada, sin ningún otro cadáver cerca, sin ningún sitio por donde pudieran entrar bacterias. Por desgracia, el agua llenó las paredes de la iglesia y la humedad causó la corrosión del ataúd y disolvió la ropa de Catalina. Lo que resulta realmente inexplicable es que en esas condiciones, con tantas filtraciones de agua, el cuerpo de Catalina pudiese permanecer incorrupto. Mientras que en algunos santos el fenómeno de la incorrupción sigue siendo un misterio, la Iglesia Católica no ha tenido en cuenta todas las pruebas patológicas que se han realizado a las momias naturales y artificiales. En los últimos años ha reconsiderado el fenómeno de la incorrupción como señal milagrosa de santidad. Cuando por fin la Iglesia Católica se decidió a estudiar el proceso de descomposición y momificación, empezó a retractarse de toda la doctrina. El Papa Juan Pablo II, experto en beatificaciones y canonizaciones, cambió las normas porque reconoció que muchas de esas cosas que habían sido declaradas milagros en el pasado no serían declaradas milagrosas ahora. Aún así, a muchos les costó no sorprenderse ante la presencia del cuerpo incorrupto de un santo. Los peregrinos modernos traían objetos suyos y de sus seres queridos y rezaban por un milagro. En torno a los restos del santo había notitas de agradecimiento, declarando lealtad y otras pidiendo favores. Como hombre de ciencia, yo tenía que encontrar todas las condiciones que hubieran favorecido la momificación. Mientras que para los creyentes, esto era fruto de una intervención divina. Los incorruptibles son venerados y son recordados por su santidad y sus milagros individuales. Puede que los creyentes estén a punto de perder una de sus reliquias más queridas. El cambio climático y el microclima están alterando la conservación de los cuerpos de los santos que han permanecido incorruptibles tanto tiempo. Basta pensar en la electricidad, la temperatura que generan las calefacciones, la polución medioambiental, las vibraciones de la Tierra. Todo esto está empezando a deteriorar los cuerpos que han permanecido incorruptos y perfectos durante cientos de años y que de repente están empezando a mostrar signos de descomposición. Año tras año, para que pudieran seguir exhibiéndose y estar presentables, los cuerpos de los santos han tenido que ser restaurados. Las manos de Catalina Labouré están hechas de cera. Las cejas y los pómulos de Rita de Caccia han sido reparados con cera e hilo. Una suave capa de cera protege las manos y los pies de Catalina de Bolonia. En diciembre de 2000, científicos italianos y representantes de la Iglesia se reunieron en L'Aquila, Italia, para discutir el cuidado de los santos incorruptos. L'Aquila fue elegido por su importancia histórica y religiosa, porque en él están varias momias naturales del siglo XV. Los santos incorruptos fueron declarados Tesoro Nacional con el merecido apoyo de un estudio científico de conservación. Fueron gente históricamente importante. Hay incontables escritos sobre estas personas y, por tanto, es importante conservarlas. Forman parte del patrimonio cultural. El legado de estos santos está lleno de actos de fe, amor y piedad, y la increíble conservación de sus cuerpos ha añadido más espiritualidad a su estatus. Para muchos son un testimonio de la vida después de la muerte, su conservación una señal de esperanza.